quería compartir con vosotros este pensamiento que Dios puso en mi corazón, que yo tenía otra cosa, pero bueno, Dios me puso esto y creo que venía de parte de Dios. Y está en Hechos 12, que todos ya lo hemos leído, lo hemos mirado, pero hay cosas que tenemos que recordar, que refrescar y a ver lo que Dios tiene. Hechos 12:1, porfi, Irra, ¿pone? Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que sí, que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. La historia en sí parece, bueno, pero tiene sus migas, tienen donde si escudriñamos podemos ver. Eran tiempos de persecución de Herodes. Herodes era Agripa, el nieto de Herodes el Grande. Y ya eran tiempos de persecución, y ellos lo estaban pasando mal, y viendo que habían matado a Jacobo y le agradó al pueblo, pues ellos dijeron, pues ahora este también va de cabeza, y lo metieron preso. La verdad es que ellos sabían el sufrimiento que les venía, porque recordar en Mateo 20:22, cuando la madre de Jacobo y de Juan les dice si se podían sentar uno a su derecha y otro a su izquierda, y Jesús le dice, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, y ellos dijeron, podemos. Efectivamente, Jacobo fue el primero que sufrió la muerte, no el primer mártir, pero fue uno de los discípulos de los apóstoles que sufrió esa persecución, ese sufrimiento. Y después fue Pedro, llevándolo a la cárcel. Pedro sabía que
que también le iba a tocar sufrir. De hecho, en Apocalipsis 1:9, si no recuerdo más, es donde dice que pasó toda su vejez allí en la isla de Patmos y sufrió y padeció mucho tiempo. Ahora, lo mismo ocurrirá con todos nosotros, los que procuremos hacer la voluntad de Dios. Vamos a tener persecución, y no precisamente de Herodes. Pero el diablo no se va a estar quieto, y él de alguna manera hará lo que sea posible por interrumpir la obra de Dios, en tu vida y en la mía, y en la iglesia. Y tenemos que estar preparados. Debemos saber que la cruz debe venir antes que la corona. Debemos de morir a nuestro yo, a nuestras pasiones, a nuestra carne, a lo que le gusta, ¿vale? Y que el sufrimiento es lo primero y después vendrá la gloria. Cuando Satanás quiere frustrar su obra, los planes de Dios, él coge a los elegidos, a los que están en la cabeza, a los que están dispuestos. Y lo hizo con Pedro y lo hizo con Jacobo y lo hará con cada uno de nosotros, de aquellos que estemos dispuestos para pelear esa buena batalla, para pelear en oración, en intercesión, en ayuno, en lo que sea. Dios es lo que nos manda hacer, y cuando uno hace la voluntad de Dios, el diablo, hermano, muy quieto no se está. Muy quieto no se está. Ahora yo me pregunto, ¿somos la clase de cristianos que Satanás quiere atacar? ¿Estoy yo haciendo cosas que yo sé que si sigo haciendo Dios me ha pedido que Satanás no me va a atacar? Me la hago yo, cada uno que se haga lo que quiera. Ahora, cuando Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración por él. No dice por los hermanos ni por un problema, hacían oración por él. Y ahora yo me pregunto, aquí somos muchos en la iglesia, somos 100 y pico, ¿vale? Ellos eran lo único que tenían era a Pedro, a Jacobo lo acababan de matar. Y para ellos Pedro era el líder, el pastor, el guía, el que lo enseñaba, el que lo aconsejaba. Y para ellos estaban diciendo, nos lo van a matar igual que no han matado a Jacobo. Cuando pasen las fiestas de la Pascua, los días de panes sin levadura, lo van a matar. Y nos vamos a quedar sin nuestro pastor, sin nuestro líder, sin el que nos guíe. Y estaban, pues me imagino que estarían preocupados, si no asustados, mínimo preocupados estaban. Y se pusieron a orar por él. Y ahora yo me pregunto, de todos los que somos en la iglesia, ¿cuántos nos preocupamos por la situación que podamos estar viviendo cada uno de nosotros en particular? Cuando vamos a orar al Baladri por San José, cuando se convoca oración en el aposento alto, cuando sabemos que nuestros líderes, nuestros pastores pueden estar en el ojo de quien ya sabemos, ¿cuántos estamos dispuestos a morir, a dejar esa telenovela, esa serie, ese parque? ¿Cuánto estamos dispuestos? Y no poner quejas, no poner excusas. ¿Cuánto estamos dispuestos a eso? A orar por aquellos que nos presiden, a orar por el puerto de Sagunto, por los alrededores. ¿Cuánto estamos dispuestos? Yo me lo pregunto también. O sea, que yo a veces también vengo y cuando ponen esta tarde en el Baladre, madre mía, Señor, yo me he quedado aquí en el sofá con las piernas, con esto. O cuando se convoca a las 8, o cuando se convoca ayuno, y no somos capaces de estar en el día de ayuno. O estamos, ay, que tengo hambre, que tengo... Si no somos capaces de estar unas cuantas horas en ayuno, ¿cómo nos va a pedir el Señor un día, 2 días, 3 días de ayuno? Si somos incapaces de estar unas cuantas horas sin ayunar. Yo también me lo pregunto, y lo digo porque antes de que os hable a vosotros, esto me ha hablado a mí en este tiempo. Ahora, ellos sabían que lo iban a pasar mal, y de hecho en Hechos 4, cuando está la curación del cojo, que lo sana Pedro y Juan,
ahí hay también otro conflicto y los detienen y los llevan y los sueltan. Lo sueltan porque le dan la oportunidad a Pedro de que hable y Pedro habla con un denuedo y con un poder del Espíritu Santo y al final lo tienen que dejar. Claro, cuando salen de allí salen súper contentos y van a contarle a los hermanos lo que había pasado. Y se pusieron unánime a orar. ¿Por qué? En Hechos 4 nos dicen, los creyentes piden confianza y valor. Se estaban llenos del Espíritu Santo. Pero es igual, ellos querían confianza y valor. Y cuando terminaron de orar en el 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Queremos eso nosotros, hermanos? ¿Queremos ser llenos del Espíritu Santo? Amén, yo también lo quiero, pero para eso hay un precio que pagar. Y es dejar nuestro deseo, nuestras cosas que nos gustan y nos apetecen, y a partir de ahí, es decir, Señor, me cuesta, no me apetece, pero quiero hacer tu voluntad, quiero obedecerte, quiero hacer lo que es mejor. Ahora, cuando Herodes va a sacarlo, aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo, y tú dices, si le quedaban las horas contadas, ¿cómo podía Pedro estar tan tranquilo, durmiendo a pata suelta? Él tenía una promesa de parte del Señor. Él tenía esa paz porque sabía que esa promesa se iba a cumplir. En Juan 21:18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Esto es lo que a Pablo le dio esa fuerza para estar en paz y tranquilo, sabiendo que él no iba a morir todavía. El Señor le había prometido que iba a morir de viejo y que iba a morir crucificado. De hecho, cuando lo fueron a crucificar, él dijo, no merezco morir como mi Señor, sino hacérmelo boca abajo. Esa es la esperanza que él tenía. Por eso él podía estar tan tranquilo. Y yo pienso que si nosotros tuviéramos esa fe de agarrar esas promesas que el Señor te ha dado a ti y a mí, cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por circunstancias que no son agradables, no nos tendríamos que inmutar, sino decir, no, vale, esto me está pasando, pero yo tengo esta promesa de Dios para mi vida y esto no me va a mover. ¿Amén? Ahora, cuando le dijo, tocándolo, le despertó y le dijo, levántate, las cadenas se cayeron. Y yo pregunto, hermano, ¿a cuántas cadenas estamos atados? ¿Cuántas cadenas tenemos? ¿A qué cosas estamos esclavizados? Al miedo, al trabajo, al orgullo. Cada uno sabemos en qué podemos estar esclavos. Pero le dijo, levántate. Y cuando se levantó, las cadenas cayeron. El Señor nos está llamando a levantarnos, hermano, a levantarnos, a que no sigamos durmiendo. Y cuando nos levantamos y obedecemos a Dios, las cadenas se caen, las cadenas se rompen. Dios trae liberación a tu vida y a mi vida. Pero necesitamos levantarnos, necesitamos cuando el Señor nos llame, decir, aquí estoy, Señor. Y cuando uno se levanta en obediencia a Dios, Dios te libera de todo aquello que podamos tener atado, todo aquello que nos tiene esclavizado, que no nos deja avanzar, que no nos deja hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros mismos. Cuando le dice el ángel, cíñete y átate las sandalias. ¿Os imaginéis al ángel atándole las sandalias, ciñéndole el cinto? Sería muy fuerte. Para él no era imposible, lo podría haber hecho perfectamente. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. No la puede hacer el Señor, no la pueden hacer los pastores, los líderes. Nadie. Son cosas que tenemos que hacerlas nosotros mismos. El Señor nos llama y yo me levanto, yo obedezco y me preparo. Leyendo la Biblia, orando, intercediendo, ayunando, lo que tenga que hacer.
para poder ser llena del Espíritu Santo. Y cuando yo hago mi parte, Dios va a hacer la suya, hermano. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que levantarnos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que buscar la presencia de Dios. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, Él hace la suya. Y cuando salía, claro, pasan las dos guardias y me imagino que cuando llegaran a la puerta de hierro diría Pedro, madre mía, hemos pasado las dos guardias y ahora esta puerta de hierro, ¿quién la abre? Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Cuando el Señor nos libera y a la primera prueba que nos viene ya estamos, ay Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué me pasa? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánta? No, el Espíritu Santo va con nosotros, está con nosotros. Él va delante de nosotros, iba delante de Pedro, era el mejor guardaespaldas que podía tener Pedro y el que podemos tener nosotros. El ángel, el Espíritu Santo iba delante de él y está con nosotros. Y no tenemos que temer. Si el Señor nos ha liberado, pues con la primera prueba que nos venga, gloria a Dios, aleluya, confesar la palabra de Dios y para adelante. No podemos quedarnos ahí atemorizados pensando, madre mía, ahora la puerta cerrada, ahora madre mía, ahora esta prueba, ahora esto. No, tenemos que confiar en el Señor. Pedro, cuando volvió en sí, él dijo, madre mía, esto no ha sido un sueño, esto no ha sido una visión, esto ha sido real. Esto ha sido más real que nunca. Ahora, cuando Pedro estuvo seguro fuera, que ya se vio, el ángel lo dejó. Ahí le dijo, ya te he sacado de la cárcel y ahí ya te dejo, ahora tú ya tomas la decisión que tengas que tomar. Y hay a veces que cuando Dios obra en nuestras vidas, cuando recibimos cosas de parte de Dios, hay a veces que nos las callamos, que nos las contamos, que nos las decimos, o que a quien le digo esto no me van a creer, me van a tomar por loca, Él se fue al mejor lugar, que era la casa de Sabía, donde estaban reunidos, porque allí iba a estar seguro. Esa era su seguridad, allí iba a estar seguro, y se fue a la casa de los hermanos. ¿Por qué? Porque sabían que estaban orando. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esa es la confianza que tenemos, no tenemos otra, sabiendo que Él escucha nuestras peticiones. Ahora, es espectacular lo que pasa con la muchacha, con Rode. Ella conoce la voz y llega y le dice, mira chica, tú estás loca. O sea, ya lo daban por muerto. Ese es el ángel de Pedro, el que ha venido y el que ha tocado la puerta. O sea, lo daban por muerto ya. Y la chica decía, que no, que es Pedro. Tú estás loca. Y eso a veces es lo que nos pasa cuando uno tiene de parte de Dios esa palabra o esa visión o algo que te ha dado el Señor. Siempre hay alguien que viene y te dice, pero ¿tú estás segura? ¿Tú estás seguro? Pero eso es de Dios. Pero ya ves si es que son tus emociones. Jóvenes, adolescentes y no tan adolescentes, que nadie nos pueda quitar esa esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón cuando sentimos algo de parte de Dios. Y a mí, quiero hacer un paréntesis aquí corto, cuando nos vinimos aquí al puerto de Sagunto, que estuvimos buscando la casa, no la encontrábamos. Y en todo el afán de buscar algo, porque nos teníamos que volver de regreso para Murcia, y me acuerdo que no encontrábamos nada, era jueves y nos teníamos que ir viernes por la mañana. Y Rosana, mi hija, esto lo hemos hablado ya muchas veces, y mi hija me decía, mamá, es que a lo mejor no es el tiempo de venirte al puerto de Sagunto, es que a lo mejor no es, no sé mamá, es que a lo mejor no es todavía, es que... Y yo por dentro decía, cállate, te reprendo en el nombre de Jesús, Satanás, que sí es, Rosana, que sí es, que este es el tiempo y Dios nos dará la casa. Y recuerdo que Pedro nos localizó esa inmobiliaria y nos dieron la casa, y cuando la vimos sabíamos que era la casa que tenía Dios para nosotros, y Rosana y yo nos dimos un abrazo. Pedro está de testigo, nos pusimos las dos a llorar porque era la casa que Dios tenía para nosotros. Rosana no era creyente, pero aún a veces los creyentes
hacemos esas cosas, quitamos la ilusión, quitamos esa visión que Dios ha puesto en tu corazón. No dejemos que nadie nos apague aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, ese sueño, esa visión, esa palabra que te ha dado. Que no lo hagan. Y si es de Dios se cumplirá, y si no es de Dios pues no pasará nada, pero que nadie te quite esa ilusión. Ahora, a veces no terminamos como ellos, no terminamos de creer lo que estamos pidiendo, porque la incredulidad nos abruma. Ellos estaban pidiendo por Pedro, y Pedro aparece y entonces dicen que no es Pedro. Vamos a ver, ¿esto cómo se come? Esto es como si yo estoy orando por un trabajo y me viene el trabajo, claro, un trabajo que no me quite las cosas de Dios, por supuesto, pero me viene el trabajo y entonces digo, no, esto, ¿cómo va a ser esto del Señor? O sea, hay a veces que por incredulidad, no lo sé, yo pienso que por incredulidad, y porque a veces no hacemos las cosas y las hacemos por hacerlas. Pero pienso que son tiempos difíciles, hermanos, y yo pienso que Satanás está furioso, está rabioso, y yo algunas cosas las he experimentado en mi marido, en mi casa, y la verdad es que tenemos que espabilar, tenemos que despertar, tenemos que buscar a Dios más que nunca, tenemos que estar unánimes, tenemos que estar juntos y tenemos que ser esos cristianos que no nos conocen porque digamos que somos cristianos, sino esos cristianos porque somos diferentes, esos cristianos en los que podemos dar esa palabra de esperanza, de ánimo, de alegría. Nos tienen que conocer porque vean a Jesús en nuestras vidas, no porque nosotros hablemos diciendo que somos cristianos. Y termino con esto, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Necesitamos ser luminares en este mundo, hermanos. Necesitamos estar sin mancha en medio de este mundo. No podemos vivir como nos da la gana, como queremos, y luego ir predicando de Cristo, y Cristo te ama, y a lo mejor te has visto el día antes formando una pelotera en el Mercadona. Tú me dices de amor, tú me dices, tenemos que ser sin mancha, tenemos que ser esa luz que Jesús resplandece, porque es Él en nosotros, que sea el Espíritu Santo el que haga la obra en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, pues esto es lo que quería compartiros. Muchas gracias a los que nos seguís por redes sociales. Es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de dejar de darle la espalda al Señor, buscar de Dios y ya está, que no nos pille a traición el otro, el enemigo, y que podamos darle la gloria a Dios siempre. Amén. Que el Señor os bendiga.